mensaje que duró cerca de 2 horas, no hubo sorpresas como en los 2 años anteriores y tuvo un tono más conciliador. Han sido 2 horas de enunciados, buenas intenciones, un recorrido por lo que hizo, por lo que va a hacer. Y solo el tiempo dirá si es que se cumple con todas esas metas. Pero hay asuntos relevantes que cabe destacar y por eso estamos ya conectados con Jaime de Altaus, periodista y analista político, para que nos ayude a hacer una evaluación del mensaje presidencial. Jaime, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo positivo y lo negativo. ¿Qué te parece si empezamos por lo positivo? Por lo positivo, bueno, hubo dos o tres anuncios interesantes, como por ejemplo el tema de los bonos, ¿no es cierto? Bueno, pese a que ha pasado más de 3 meses y no se termina todavía de repartir el primer bono, ¿no? Entonces se anunció que por fin se iba a terminar de repartir el primer bono, faltan como 2 millones y pico, 2,5 millones de hogares que se han demorado 3 meses en identificarlos. Bueno, ya lo van a hacer. Y luego anunció un segundo bono universal, ¿no? Que sin duda es algo positivo, no solo porque alivia a la familia, sino porque ayuda a reactivar el consumo. Aunque hay quienes dicen que ya ese bono no debería ser universal, sino focalizado en quienes realmente lo necesitan en este momento, porque ya no serviría para mantener la cuarentena, porque ya no hay cuarentena, ¿no? Pero en fin, de todos modos es un anuncio positivo. Me parece que lo más positivo en general fue todo el tema vinculado a la obra pública y a la reforma del transporte en Lima, ¿no? Las cosas que haría la ATUC formalizando el transporte de las rutas en Lima, la famosa reforma del transporte que nunca, que abortó, digamos, en determinado momento, ¿no? Eso parece que se va a llevar a cabo por el ordenamiento del transporte público en Lima, que sería fundamental porque nos ahorraría mucho tiempo, y la construcción de obras importantes como la línea 3 y 4 del metro, la carretera central y otras por medio del sistema de gobierno, aunque también es cierto, se ha dicho, ese sistema no se puede convertir pues en permanente, en la solución permanente, porque en realidad tenemos que generar nuestra propia capacidad de ejecución de obras, ¿no? Yo diría que por ahí va lo mejor del mensaje, ¿no? ¿Y lo negativo? Bueno, lo negativo me parece que tiene mucho más peso que lo positivo, lamentablemente, porque esencialmente consistió en que no se hizo cargo del hecho de que hemos tenido casi los peores resultados a nivel del mundo en lo sanitario y en lo económico, ¿no? Entonces se faltó una evaluación acerca de qué errores se han cometido que nos han llevado a los peores resultados, a la caída económica más profunda, a la mayor cantidad de contagiados y muertos per cápita, digamos, en comparación con otros países, y en consecuencia, luego de esta evaluación, proponer cambios en las estrategias respectivas para que ya no repetir esos mismos errores, ¿no? Entonces, Jaime, en lo sanitario... Sí, hay algo que no ha sido comunicado a la población, que es cuál es la estrategia que se va a seguir para poder contener el virus, porque no hay reactivación económica si primero no se controla el virus. ¿Crees tú que hay ciertos detalles que se los está dejando a Pedro Cateriano para su próxima presentación en el Congreso? Ojalá sea así, porque efectivamente no hubo ninguna explicación de cuál va a ser la estrategia, la nueva estrategia sanitaria que esta vez permita contener, como tú bien dices, el rebrote de la pandemia, ¿no? Y yo creo que parte importante de los errores que se cometieron en eso y en la parte económica fue la falta de una alianza con el sector privado para que las medidas fueran efectivas. Por ejemplo, la distribución de canastas de alimentos encargada a los alcaldes fue un fracaso. Eso hubiera ayudado, si se hubiese hecho bien, con la ayuda del sector privado, con la logística privada, si se hubiese hecho bien de esa forma, entonces mucha menos gente hubiese salido a las calles y no hubiera habido mucho menos contagios, ¿no? O la adquisición de moleculares por el sector privado hubiera funcionado, hubiéramos tenido moleculares, en fin, si el sector privado se le hubiera dado cabida en un comando público-privado, entonces los resultados habrían sido mucho mejores, también en la parte económica, ¿no? Entonces, me imagino que Pedro Cateriano, que tiene cercanía al sector privado,
podría anunciar la conformación de un comando público-privado para lo sanitario y para lo económico, porque fíjate tú que en lo económico ha habido un tema realmente, una ausencia muy preocupante. Él no ha mencionado el hecho de que se han perdido más de 3 millones de empleos formales solo en Lima, así es, ¿no? Y que, por lo tanto, ¿qué es lo que se va a hacer para recuperar lo más rápidamente posible esos empleos? Y la esperanza para requiere... esos empleos, Jaime, ¿no estaría en este anuncio de la reactivación de megaproyectos que están parados como Chavimochic y Majes, que también lo anunció en el mensaje? Eso es muy bueno también, eso sí, por eso te decía que lo mejor, la parte más positiva del mensaje es la que se ha referido a las obras, a los megaproyectos, etcétera, ¿no? Pero eso te da un empleo muy focalizado en la zona. ¿Qué hacemos con los 3 millones de empleos formales perdidos en Lima? Necesitamos una política digamos, de destrave, de simplificación radical de todas las normas sectoriales, laborales, etcétera, que sobrecargan, que sobreregulan, que abruman los emprendimientos. Para que los emprendimientos puedan volver a volar, a contratar gente, necesitan tener digamos, una formalidad muchísimo más ligera, menos costosa, ¿no? Esa es la reforma fundamental que hay que hacer. No se anunció nada acerca de eso. Y el otro tema que podría ser de un gran impacto inmediato, en realidad es la bala de plata que tenemos, que son los proyectos mineros. Sí habló de que tenemos una cartera de 57.000 millones de dólares y todo lo demás, pero a mi juicio no le dio la importancia estratégica fundamental que en este momento tiene lanzar todos los proyectos mineros que faltan, incluyendo principalmente Tía María, no la mencionó por supuesto, que es un proyecto simbólico. Si eso se abre, pucha, esa es la puerta por la que van a entrar un montón de inversiones más, ¿no? Eso permitiría recuperar la económica mucho más rápidamente. Ahora, entonces, no le dio el énfasis, la importancia que puede tener la recuperación del sector minero, la inversión minera en este momento, que, dicho sea de paso, es la única que en este momento tiene mercado externo a buen precio, los productos mineros están en buen precio y tiene financiamiento para llevar los proyectos adelante. Entonces es la bala de plata, ¿no? Ahora, Jaime, regresando a la salud, al sector salud, que es lo más sensible en este momento, se habló de aumentar el presupuesto por 20.000 millones más. También dijo que para julio del próximo año todos los peruanos iban a estar incluidos en el SIS. Y también, aunque él no lo ha colocado como una promesa de gobierno, sí criticó la fragmentación del sistema de salud, ¿no? Por un lado MINSA, por un lado de salud, por el otro lado los hospitales de las Fuerzas Armadas. Pero parece que esto último no es un pleito que él se haya querido comprar, porque sí es bastante difícil poder cambiar todo este sistema. ¿Dará tiempo para que deje las bases para que este sistema no siga fraccionado? Bueno, hay aparentemente avances en lo que se refiere a intercambio prestacional entre el MINSA y ESALUD, ¿no? Se estarían, con ocasión de la pandemia, se estarían produciendo estos intercambios prestacionales, lo que significa que ya tendrían la metodología, digamos, para hacerlos, lo que significa que si un paciente del MINSA se atiende en un establecimiento de salud, ESALUD sabe cuánto cobrarle al MINSA por ese paciente y viceversa, que ese básicamente es un acuerdo de cuánto cuestan los servicios mutuos o respectivos, ¿no? Si eso está avanzado, ya es un paso adelante que permitiría avanzar en la integración del sistema de salud, pero eso debería incluir también a los establecimientos privados, ¿no? Y dentro de un esquema de redes sanitarias, ¿no? Todo eso es un asunto que hay que avanzarlo y que yo creo que de alguna manera se han dado algunos pasos obligados por la pandemia y podría avanzar. Pero en el sector salud el problema principal es el modelo de gestión y el modelo de pago, por ejemplo, del SIS a los establecimientos. Porque el sector salud no ha tenido recursos, el presupuesto del sector salud
se ha multiplicado por 7 en términos reales, en soles constantes, en los últimos 20 años. Tenemos muchos más recursos que antes, pero el problema es la gestión, que es pésima, burocrática, corrupta. El problema es la corrupción. Y nada de eso se ha mencionado en el discurso. Entonces no hay meritocracia, no hay metas, no hay una gestión moderna, y entonces los recursos se desvían hacia los consultorios privados, de los propios médicos, o se pierden en ineficacias, en ineficiencias. Entonces, con los mismos recursos ahora, podemos tener un sistema muchísimo más eficiente, ¿no? Algo que también se ha dejado entrever es la extensión del estado de emergencia, porque lo que el presidente ha dicho es que las Fuerzas Armadas van a continuar apoyando a la Policía Nacional en temas de seguridad ciudadana, y en teoría en un par de días ya acaba julio y acaba el estado de emergencia. No se ha dicho por cuántos meses más, pero ¿esto qué significaría? ¿Qué opinión te merece? Bueno, habría que afinar bien la relación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en lo que se refiere al control de la delincuencia, ¿no? No sé exactamente cómo está participando las Fuerzas Armadas, en este momento están participando principalmente en el control de la pandemia, más que en las tareas de seguridad ciudadana. Entonces habría que ver bien cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en eso. Se ha anunciado que se mantendría ese apoyo hasta fines de año, y si se define bien ese papel puede ser útil, digamos, para combatir esta explosión de la delincuencia que ya está ocurriendo, ¿no? Una vez que se levantó la cuarentena. Ahora, faltaron algunos anuncios más específicos, me imagino que de repente Cateriano lo hace, o el sector lo tiene, acerca de una estrategia más precisa para contener la ola de delincuencia que está creciendo, ¿no? Ahora, ¿te parece que el anuncio del Pacto Perú es más de lo mismo? Es un recurso, yo diría, no sé, mediático para salir con un anuncio importante, ¿no? Que de alguna manera llene titulares y levante alguna clase de entusiasmo, de optimismo. Pero me parece que está desenfocado por dos razones. Lo primero es que otro tema que no admitió es que uno de los errores del gobierno fue desatender la relación con el Congreso. Y entonces permitiendo el crecimiento de esta ola, de esta hemorragia populista, ¿no? Sin que el Ejecutivo haga nada, una hemorragia populista que puede ser muy peligrosa para el mediano y largo plazo, es decir, puede terminar socavando el crecimiento y la propia recuperación económica. Entonces eso hay que contenerlo, y para eso se necesitaba una estrategia de diálogo político mucho más fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, en tiempo electoral, Jaime, en tiempo electoral, ¿tú crees que este diálogo tenga frutos o cada uno va a jalar agua para su molino? El diálogo, plantear un diálogo entre todos los partidos que van a participar en un proceso electoral para llegar a acuerdos, digamos, no es el momento ideal, ¿no? Porque el proceso electoral es una competencia, en que compiten las propuestas, más bien. Entonces, que obligar a los que están compitiendo a sentarse a acordar algo es un poco difícil, es ir contra natura, digamos, de alguna manera. Sí es necesario tener un espacio en el que se discutan temas de medio plazo, largo plazo, por eso te hablaba del tema del Parlamento, para sacar al Congreso de estas leyes, de estos temas de muy corto plazo, muy populistas. Entonces, meter al Parlamento en una dinámica más bien de temas de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, ese pacto debería quizás restringirse a las bancadas que están en el Congreso y dedicarse a 5 temas es demasiado. Y respecto a esos 5 temas hay por lo menos 3 o 4 que ya no necesitan pacto, porque ya el pacto existe. Todo el mundo está de acuerdo en derrotar a la pobreza y más o menos se sabe cómo. Tenemos que crecer más, básicamente. Y luego todo el mundo está de acuerdo en los temas educativos. Donde no hay acuerdo es en 2 temas que deberían sí ser objeto de un pacto. Uno es uno que se mencionó, el tema de la reforma de la salud, porque hay discrepancias hay resistencias internas en el sector salud a una modernización, a la meritocracia y todo.
Y el otro tema no se mencionó, no es uno de los 5 puntos del pacto, que es la informalidad. ¿Cómo resolvemos el problema de la informalidad? Que es uno de los grandes problemas en este proceso. No hemos podido ser efectivos por la alta informalidad. Entonces, bien, ¿cómo Jaime. eliminamos, reducir la informalidad? ¿Cómo hacemos la reforma de la formalidad? Ese es un tema que, ¿cómo liberamos? Crítico con el que va a tener que lidiar el próximo gobernante. Muchísimas gracias, Jaime, por estos minutos. Hemos analizado en breve tiempo un discurso que ha tenido muchos matices y, como ya lo hemos dicho al inicio, hay asuntos que, por supuesto, se pueden rescatar. Muchísimas gracias, Jaime. Son las 8:26, Pamela.